¿Qué es un testigo? Un testigo no es un ganador de almas, son dos cosas diferentes. Un testigo es alguien que cuenta lo que ha visto, que cuenta lo que ve, que vive lo que está contando. Porque cuando hablamos de un testigo es algo poco más preciso de lo que estamos viendo en nuestras vidas. Queremos ser un buen testigo o un verdadero testigo. Y pues vamos a leer la lectura bíblica en esta tarde y luego en una oración vamos a hacer y luego vamos a ver a su palabra en esta tarde. Aquí en Romanos 15 versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Me gusta mucho esa frase, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Hermanos, hoy en día nosotros debemos ser ofrenda agradable al pueblo de Dios. Cuando apoyamos al pueblo de Dios, es como una ofrenda agradable a los que Dios puso aquí en este mundo. Por eso quiero recordar que siempre estamos de parte de Israel y santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por esos momentos que tenemos. Úsalos. Gracias, Señor, te doy por esta carta, que nosotros podemos aprender mucho más de la verdad que nos estás compartiendo. Bendice este momento. Gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, ahora. Y cuando hablamos ahora del libro de Romanos, más bien es una carta del apóstol Pablo escrita a los romanos. Y recordamos que en la iglesia primitiva, que el apóstol Pablo junto con otros escribieron a las iglesias y al pueblo de Dios, recordando que esas cartas son las mismas que fueron incluidas en nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Y por eso cuando vemos esa carta, literalmente fue una carta a una iglesia, literalmente para ayudarles a ellos. Literalmente esa iglesia leyó la carta, estudió la carta, volvió a escribir la carta, la compartió con otras iglesias, y así es como la Biblia fue hecha durante ese tiempo. Cuando pensamos en eso, vemos que esta carta es una carta doctrinal, una carta doctrinal. Vamos a pensar un momento de Martín Lutero. Él vivía de 1483 hasta 1546. Él era un sacerdote romano, pero él rechazó la doctrina de las indulgencias, una doctrina que simplemente decía que con un dinero podía pagar, y el sacerdote tomó el dinero y luego les perdonó por los pecados que había cometido. Y él vio que eso no fue cierto en la palabra de Dios. En 1517, como vemos aquí atrás de mí, él clavó a la puerta de la iglesia sus 95 tesis. Y con eso comenzó la reforma protestante. Hermanos, nosotros entendemos que nosotros somos bautistas y no somos protestantes. Los protestantes salieron de la iglesia católica, se salieron de la religión, y nosotros siempre hemos sido creyentes desde Cristo.
somos bautistas no por religión, sino por burla, en de que se nos burlaron diciendo que éramos los que volvimos a bautizar. Y por eso, pero cuando hablamos de ese movimiento con ese Martín Lutero, vemos que fue de texto bíblico que tenemos ahí en nuestras notas, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso cuando Martín Lutero leyó, no es por las indulgencias, no es por pagar, sino que la fe es lo que Dios nos ha dado, cambió su vida. La iglesia romana del Vaticano le envió una carta diciendo si se arrepintiera de lo que había dicho de esa tesis, le vamos a volver a instalarle como sacerdote. Y él públicamente salió y delante de todos él quemó la carta diciendo: para nada voy a volver a lo que era de la religión. Hermano, cuando vemos en esta carta, fue algo básico en la vida de él. Cuando vemos, hermanos, también el corazón del apóstol Pablo. Él era un gran predicador. Él fue un escritor tremendo. Escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él fue un misionero pionero. Vemos que él visitó a muchas iglesias compartiendo y predicando la palabra de Dios. Pero sobre todo fue su carga para los incrédulos. Él no pasó a ninguna persona, a donde quiera que iba, él siempre estaba hablando con los hombres acerca del Señor Jesucristo. Pablo, él nos enseña lo que es un buen testigo de Jesucristo, mostrándolo con su vida. Pero también vemos en Romanos 16:26, pero que ha sido manifestado ahora. Está diciendo algo grande. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El apóstol Pablo ahora está dándonos una carta que es básica. Yo dudo que ha hablado con alguien de Cristo sin citar de esta carta. Dudo que ha ganado a alguien sin usar esta carta. Por eso es una carta muy importante en nuestras vidas. Ahora, con mi tiempo en esta tarde, quiero que hablemos un poco acerca de ese testigo. Por el número uno, hermanos, en nuestras notas vemos ahora las características del testigo del Señor. Las características del testigo del Señor. Porque cuando hablamos del testigo, y si nosotros, y yo me imagino en esta tarde, el grupo que tenemos en ese momento, somos los que queremos ser testigos. Somos los que queremos ahora demostrar al mundo la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Pero si vamos a ser un testigo, vemos ahora algunas características que vemos en el versículo número 14. Dice una vez más: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, que son, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Porque cuando hablamos, hermanos, de características, número uno, inciso A, un buen testigo sabe vivir correctamente. Sabe vivir correctamente. Vemos la frase llenos de bondad. Llenos de bondad. Vivir correctamente. Hermanos, si nosotros pudiéramos simplemente aprender cómo vivir correctamente. Cuando alguien nos molesta, cerrar la boca. Otra vez voy a decir eso, no hubo suficiente en los amén. Cuando alguien nos molesta, cierra la boca. Más o menos. Vivir correctamente. Ayudar unos a otros, ser amable. Eso es algo bonito. Simplemente vamos a ser amables ahora. Es parte de ser un testigo. Cuando hablamos, hermanos, vemos que nadie es bueno. Cuando vemos ahí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
Por eso cuando estamos viendo que llenos de bondad, cuando nosotros somos pecadores, es algo diferente que nosotros pensamos en lo que es la bondad. Porque cuando yo hablo de de vivir bien o vivir correcto o portarse bien o ser amable, pensamos es un hecho que nosotros hacemos. Pero tenemos el problema de que nosotros somos pecadores. Por eso que están viendo que esto no va a salir de nosotros mismos. Vemos, hermano, cuando vemos ahí en ese versículo 14 que acabamos de leer, junto con Mateo 19, 17, dice: Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ese es Cristo hablando al joven, quien le dijo, maestro bueno, y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Recordando que ese joven no pudo hacer lo que Cristo le había dicho. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos? La verdad es que los guardamos en Cristo Jesús. Él en nosotros transforma la vida. Él en nosotros vive la vida. Él en nosotros nos da el poder. Él en nosotros nos da la habilidad y podemos vivir bien, pero en Cristo. Fuera de Cristo es imposible. En Cristo es más que posible. Bondad es lo que nos es dada. La bondad es un producto. Porque cuando vemos a un árbol de manzana, yo sí reconozco el árbol de manzana como en ese tiempo del año, el otoño. Yo lo reconozco como es árbol de manzana por su fruto. Ahora, si no tiene fruto, no, entonces es un árbol para leña. Por eso, si no tiene su fruto, ni hay por qué tener ese árbol. Cuando hablamos de nuestra vida, bondad no es algo que hacemos, sino es un producto en nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Pues vemos ahí en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No frutos, fruto. El fruto del Espíritu es lo que Dios produce en mí, lo que Dios produce en usted. En Dios pone para que podamos vivir la vida cristiana y ser el tipo de testigo de que estamos hablando ahora. Por eso cuando hablamos de nuestra vida podemos ver el Espíritu trabajando en nosotros. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por eso, hermano, nuestra vida debe ser un anuncio de Jesucristo y el Evangelio. En Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es un fruto la bondad. Por eso cuando nosotros no mostramos la bondad es porque no hay suficiente del Espíritu en nosotros. Como yo dije ahorita acerca de que quiero guardar estructura en mi propia vida para que yo tenga mi tiempo para estudiar, para orar, para estar en mi tiempo devocional. Es algo importante para que el Espíritu, más bien el fruto del Espíritu salga de mí. Cuando no estamos en su palabra suficientemente, cuando no estamos en su casa suficientemente, cuando no estamos orando unos por otros suficientemente, sale en nuestras vidas en la manera que vivimos. Uno que no vive correctamente, uno que no tiene la bondad en su vida, es uno que le falta en su relación con Cristo.
Por eso es algo en nosotros. Porque cuando hablamos de vivir correctamente, vivir con esa bondad, significa que yo necesito tiempo con el Señor para que en mí lo produce. Si no le doy tiempo para que lo produzca en mí, no va a estar en mí. Y mi conducta va a fallar en el momento de eso. Por eso seguimos, hermanos, es inciso B. Un buen testigo tiene buen conocimiento. Vemos aquí en nuestro texto también, llenos de todo conocimiento. Para ser un testigo es necesario conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras nos da un deseo y habilidad de ser un buen testigo. Ahora, esta mañana no tuvimos los separadores para ustedes. Se disculpe que no lo tuvimos preparado para esta semana, pero aquí lo tenemos del mes de septiembre. Y hermanos, yo lo pongo allí en esa parte, no porque tenemos tiempo extra, dinero extra que podemos, no, lo pongo para ayudarnos en nuestra relación. Ya estoy haciendo un plan para el año próximo. Sí, vamos a leer la Biblia, tal vez no en la misma forma, vamos a hacer algo diferente para que podamos tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Es algo de importancia para tener ese conocimiento. Dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos que ahora está hablando llenos y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Debemos conocerle más y más cada día. Por eso, características. Tercero, un buen testigo, inciso C, un buen testigo tiene amor celestial. Dice que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestar es una palabra que probablemente es poco malentendido. Amonestar puede ser que alguien piensa, pues significa regañar, cuando en realidad no tiene nada que hacer con regañar. Son dos palabras diferentes, no con el mismo significado. Cuando hablamos de amonestar, hermanos, está hablando, y su definición es advertir, es exhortar, significa aconsejar, tiene su fin de restaurar. Regañar es, dígale directo, regañar es poner en su lugar, pero amonestar es ayudar a alguien volver de como estaba antes. Amonestar. Pues cuando hablamos, hermanos, de vivir correctamente, de tener un buen conocimiento, llenos de todo conocimiento, nos ayuda de tener este tipo de amor que es amonestar. Todo el sentido desde el amor, animándolos, ayudándoles, restaurándoles. Está hablando de algo con un propósito. Por eso, vivir correctamente, toda bondad, ser amable. Hay unas personas que son amables naturalmente y otros no tanto, pero todos tenemos el mismo mandato. Pero cuando mostramos esa bondad, cuando aprendemos la palabra, pasamos tiempo con Él, llegamos ahora a un amor. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Qué dice aquí? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaros. No está hablando otra vez de regañar. Nadie va a aguantar un regaño diario, pero sí podemos exhortarnos diarios. Significa ayudar, es defendernos, juntarnos, unirnos. Eso es lo que está hablando. Por el amor que tenemos, podemos expresarlo entre nosotros. La idea que tenemos en Hechos 20 y 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años
de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con lágrimas. Eso nos parece uno que está regañando. Con lágrimas, advirtiendo, ayudándoles. Vuelvan al camino, sigamos adelante, no se aparte, no regrese al mundo, no vuelva a la vida que antes tenía, no entre en amargura. Hermanos, este mundo es muy peligroso en donde vivimos. Y hay engaño del pecado que existe en cada uno. Porque cuando hablamos ahora un testigo es mucho más que un ganador de alma, sino que estamos hablando de uno que es testigo hasta entre nosotros mismos. Necesitamos aprender cómo ser y cómo vivir con ese tipo de vida, características. Segundo, hermanos, vemos ahora la conducta del testigo del Señor, los versículos 15 y 16. Ahora vamos a hablar desde las características de lo que somos hasta ahora la conducta o cómo nosotros vivimos. Pues vemos inciso A, un buen testigo demuestra la gracia de Dios. Demuestra la gracia de Dios. Vemos ahí en versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar que por la gracia que de Dios me es dada. La gracia. Gracia es una palabra que usamos cuando hablamos de la salvación. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor no merecido. Un favor de Dios para extender la salvación. Ahora, ¿cómo la gracia en nosotros? Extender a otro lo que esa persona no merece. No vivimos con mandato ojo por ojo, diente por diente. Al contrario, la gracia en nuestras vidas. Pues debemos aprender cómo demostrar esa gracia en nuestra conducta. La gracia no juzga. La gracia es paciente. La gracia reconoce sus propias fallas. Noticia, hermanos, todos tenemos fallas. Si alguien sin falla, por favor, hable conmigo después. Yo quiero saludarle, conocerle, felicitarle en algo que no había visto. Ninguno es perfecto. Cuando yo reconozco que yo tengo mis fallas, me ayuda en aceptar y ayudar a otro en sus fallas. Cuando yo pienso que yo tengo derecho, yo estoy bien, siempre bien, es cuando batallamos en nuestra relación. Pero vamos hablando de cómo es la conducta entre nosotros. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, edificados como casa espiritual. Cuando hablamos de nuestra manera y nuestra conducta con gracia, cuando reconocemos que cada uno es una piedra preciosa, apartada para Dios, Dios nos salva al desecho. No hay ninguno que está sin valor. Todos tenemos valor en Cristo Jesús. Cuando lo reconocemos entre nosotros, nos ayuda en la vida que nosotros tenemos. Dice en versículo 16: ministro de Jesucristo. ¿Qué significa? Ocupado con las cosas de Dios, con propósito, y es: sean ofrenda agradable. Hablamos de eso. Sea una ofrenda agradable. ¿Qué es una ofrenda? Nosotros ofrendamos a Dios, compartimos de nuestros bienes, pero no solo de nuestros bienes, sino ahora también es nuestra vida. Una vida de ofrenda a Dios, una vida invertida en las cosas de Dios, una vida en que Dios nos puede usar para hacer algo para Él.
una ofrenda. Por eso estamos hablando de ese tipo de ofrenda que queremos ser. Es el plan de Dios para nuestras vidas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vemos, hermanos, que Dios hablando, enseñándonos, y Pablo hablando, debemos mostrar la gracia de Dios, que nos muestra, número 2, en un buen testigo vive la gentileza de Jesucristo. Gentileza, estoy hablando de conducta. Gracia en mi vida. Ahora, gentileza como Jesucristo. Cuando vemos la vida de Jesucristo, no respondió al mal. Sí se enojó. Una vez se enojó con los que vendían en el templo, pero él no respondió de algo que le ofendió. Llegó al juicio boca cerrada, preparado ir a la cruz del Calvario. Su gentileza, lo que vemos y debemos imitar en nuestras vidas. Una obra de intercesión, un ministerio en sentido de como un sacerdote que está hablando. Un sacerdote del Antiguo Testamento llevó los pecados a Dios en el lugar santo, santísimo. Fue lo que Dios requiso en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora somos sacerdotes. En vez de ofenderme, debo llevar sus faltas al trono de Dios. En vez de reaccionar con la forma que me trata, yo debo ahora llevar esa cosa, esa actitud a los pies de Cristo. Muchas veces queremos defendernos, no, pues pastor, nadie me va a hablar. No, hermanos, muchas veces debemos simplemente mostrar gentileza en nuestra forma de vivir. Romanos 12, buscamos aquí en Romanos 12 para aprender un poco más de eso también. Pocas páginas atrás en su Biblia, Romanos 12, versículo 14. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, solo puede estar en paz hasta el punto que puede, porque si el otro no va a estar en paz, no puede estar en paz. Pero no debe ser culpa suya, sino que debe estar viviendo como pueda. Y luego seguimos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, yo he visto en mi vida, yo he visto Dios pagando. Van a preferir que yo me enojo con usted que Dios traiga la venganza. Por eso nosotros, preocupados por defendernos, cuando Dios sabe qué está haciendo, seguimos, hermanos. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el malo. Hermanos, un buen testigo demuestra la gracia de Dios. Inciso A. Inciso B, vive la gentileza de Jesucristo. Inciso C, un buen testigo es un ministro de Jesucristo a los gentiles.
a los gentiles. Y cuando volvemos ahí a capítulo 12, versículo 1, así hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Hermano, es racional. Nuestra vida es ser un ministro a los gentiles, al judío primeramente. Cuando vemos ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero dice también, hermanos, y también al griego. Muy importante que veamos la palabra y también a nosotros, los judíos, pero también a nosotros, para cumplir las escrituras. Apocalipsis 7:9 nos dice: después de eso miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos de todas lenguas. Por eso vemos que un testigo es ministro también a los gentiles. Pero los gentiles, como vimos ahorita, hermanos, ellos son sacrificio, o más bien ofrenda agradable. Nosotros somos parte de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hemos visto, hermanos, características y la conducta. Y luego número 3, el cumplimiento del testigo del Señor. Versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Unas frases muy interesantes en ese texto, y ahora estamos entrando en otro que está muy interesante. Tengo, dice él, tengo de qué gloriarme. Tengo de qué gloriarme. Pues cuando hablamos del cumplimiento, primero vemos, inciso A, un buen testigo recibe gozo. Un buen testigo recibe gozo. Hermanos, hay bendiciones para el testigo fiel. Cuando hablamos del cumplimiento, ¿qué es lo que me hace a mí cuando yo soy un testigo agradable, como se describe en esos testigos, en esos versículos? Primero, gozo. Yo voy a recibir en mi vida algo que me ayuda a mí. Hay bendiciones para el fiel, para el testigo fiel. ¿Qué significa? Tengo pues de qué gloriarme. Tengo pues de qué gloriarme. Ahora vemos en la forma que no significa, lo vemos en nuestro texto, ahí lo tenemos en Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios, el mismo hombre, Pablo, está diciendo: nadie se gloríe. Aquí en Romanos dice: tengo pues de qué gloriarme. Hay algo diferente que está diciendo entre los dos textos. Por eso somos salvos por gracia, y en nada podemos gloriarnos en nuestra salvación. Todo es de Dios. Los grupos que enseñan y los que piensan que pueden perder su salvación están gloriando en su salvación. No hay otra explicación. Si yo digo puedo perderla, significa que yo la puedo mantener. Y cuando yo la mantengo, estoy gloriando en lo que pertenece a Dios. No tengo de qué gloriarme. Él me salvó. Él me guarda hasta el día de la redención. Él es el quien compartió su gloria a mí. Yo no tengo nada que hacer en mi vida, la salvación. Por eso no está hablando de esa forma de gloriar. La frase que vemos ahí, hermanos, es muy importante en eso. En versículo 17 dice: en Cristo Jesús. Por eso, en Cristo Jesús tengo pues de qué gloriarme. Por eso estamos viendo que la idea es muy diferente.
No es algo que yo estoy haciendo, sino que es algo que Dios produce en mí. Otra palabra que podríamos poner ahí es la palabra regocijar. Yo puedo regocijarme en lo que Cristo ha hecho en mí. Que simplemente puedo estar contento. Gracias, Dios, que tú me has compartido no solo la salvación, sino también la habilidad de ser un buen testigo tuyo. Gracias, Señor, que hoy cerré la boca, que hoy no respondí, que hoy yo fui un testigo fiel que tú has hecho. Por eso puedes estar contento con lo que Dios ha hecho. Es como el padre que dice a su hijo: hijo, estoy orgulloso de ti. Y la forma que está diciendo es que está regocijando con él. No está pensando que es un superhumano o algo sobrenatural. Simplemente, yo estoy contento contigo. Estoy contento que tú eres mi hijo. Soy contento que estás haciendo lo mejor que puedas. Y por eso no estamos hablando de algo grande que hizo, sino que como nosotros respondemos en él. Yo tengo que gloriarme porque él me salvó. Tengo de qué gloriarme porque yo soy producto de él. Mi gloria no es a mí, y es el número 2 que vamos a ver en inciso B, sino que un buen testigo refleja gloria. Por eso yo estoy contento y gozoso de lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero ese que recibo simplemente es para reflejar al Señor que me salvó, el Señor que me cambió, el Señor que me llamó, el Señor que me usa. Es de Él todo y yo nada. ¿Por qué? Porque hay que comenzar desde el principio de lo que vimos que son las características, que es mi conducta ahora cambiada. Cristo trabajando y obrando en mí, cambiando la vida que yo tengo. Por eso, hermano, la frase en lo que a Dios se refiere, al último de ahí, versículo 17, que en lo que a Dios se refiere, es de Él, no es de mí. Es lo que Él ha hecho, no lo que yo he hecho. Cuando vemos el opuesto de uno que está gloriando en sí mismo, lo vemos allí en ese Lucas, ese va a estar atrás de mí, Lucas 18:11, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Eso es lo que está gloriando en sí mismo. Gracias que no soy. O gracias porque tú lo has hecho en mí. La forma muy diferente en cómo nos gozamos en el Señor. Y por eso nuestro cumplimiento, nuestra vida cambiada, nuestras actitudes cambiando, nuestra manera de vivir cambiando, nuestro tiempo invertido en Él, para que ahora podamos ser un buen testigo, no solo afuera, sino también aquí adentro. Pablo está hablando en esos textos acerca de su pueblo, de su iglesia. Está hablando de nuestra conducta entre nosotros. Queremos ser un buen testigo aquí entre nosotros, el testigo de nuestro Señor. Por eso, hermanos, me satisface dar la gloria a Dios con mi vida. Debemos querer mostrar a Dios lo que Él está haciendo en nosotros mismos. Por eso tan importante nuestro tiempo con Dios. Tan importante orar unos por otros. Tan importante conocer más las Escrituras. Tan importante tener compañerismo entre nosotros, porque Él está formando en nosotros el testigo
que nosotros debemos tener en nuestra vida. Características. ¿Cómo es su vida? Conducta. Vive lo que debe ser y luego cumplimiento. Está disfrutando del tipo de vida que Dios le está dando. Qué bonito es pensar en un testigo y lo que es un testigo de nuestra vida.